La exnovia de mi hijo lo obligó a hacer 1000 burpees por haber comido un pedazo de pastel de cumpleaños y luego se echó a reír cuando él colapsó. Cuando reproduje la grabación en la que decía «me encantó quebrarlo», ella se encogió de hombros y soltó «por lo menos mejoré de pareja». Me di la vuelta y me alejé. Eso fue hace 4 meses. Esta mañana tenía 47 llamadas perdidas de su terapeuta. Cuando mi hijo Jake llegó a casa y arrojó su balón de baloncesto desde el balcón, supe que algo no andaba bien, pero también sabía que si entraba en su habitación y le preguntaba qué pasaba, haría esa típica cosa de adolescente en la que te manda al diablo. Así que esperé hasta la mañana siguiente para despertarlo con una tortilla recién hecha, pero no estaba en su habitación. Fue entonces cuando escuché un sonido ahogado, como de esfuerzo, viniendo del jardín trasero. Caminé hasta el cobertizo y allí estaba él, en el suelo, haciendo flexiones con el sudor chorreándole por la cara. Justo contaba la número 65 cuando finalmente notó que yo estaba allí. «Papá, necesito hablar contigo de algo», dijo. Me contó lo que había pasado en el entrenamiento. Su exnovia, que ya había demostrado ser bastante cruel, le había dado su sudadera favorita a su nuevo novio, Trevor, el capitán del equipo de baloncesto. Cuando Jake se la pidió de vuelta después del entrenamiento, ella lo miró de arriba abajo y le dijo, «En realidad le queda mejor a alguien con músculos». Luego Trevor hizo una pose mostrando los bíceps mientras la llevaba puesta, y todo el equipo se echó a reír. Miré a mi hijo a los ojos, esperando encontrar tristeza o el corazón roto, pero en su lugar encontré una mirada desquiciada. «Estoy cansado de ser el chico gordito y patético del que todos se burlan. Voy a cambiar todo de mí», dijo. Al principio pensé que tal vez sería algo bueno para él. El ejercicio ayuda a procesar las emociones, y quizás necesitaba ese impulso, pero en solo 2 semanas ya había perdido 9 kilos. Su profesora, la señora Thompson, me llamó para decir que Jake se dormía en la primera clase del día. Cuando le pregunté, me mostró el historial de su alarma. Se levantaba a las 4 de la mañana para correr antes de su sesión de gimnasio a las 5. «Las personas exitosas hacen sacrificios», decía con total seriedad. Los cambios vinieron rápido. Una noche lo sorprendí haciendo 1000 burpees a medianoche porque había comido, por error, un pedazo de pastel en la escuela cuando su abuela fue de visita y llevó su famosa lasaña. Estaba sentado en la mesa sujetando su tupper mientras ella limpiaba discretamente unas lágrimas. «No puedo darme el lujo de comer cosas así», dijo mientras se atragantaba con pollo seco. «¿Sabías que me hacía caminar detrás de ella en la escuela para que nadie supiera que estábamos juntos?», dijo con la voz quebrada. «Voy a convertirme en alguien a quien ella lamente haber perdido». En 2 semanas, ya había perdido más de 9 kilos, y una tarde hice algo que había jurado nunca hacer. Leí su diario. En la segunda página sentí un nudo en el estómago. Ahí estaban escritas las palabras. «Mi mamá sabía que yo estaba gordo y nunca me dijo la verdad. Verás, su mamá murió cuando Jake tenía 11 años por un trastorno alimentario. Ella le preparaba enormes comidas mientras, en secreto, se moría de hambre. Jake la encontró desmayada en nuestra cocina. Sus últimas palabras para él fueron, «Eres perfecto tal como eres, mi amor». Y ahora mi hijo se estaba destruyendo de la misma manera, convencido de que esas palabras habían sido solo otra mentira. Esa noche le hablé de un terapeuta que me había recomendado una amiga de la familia. «No, papá, te odio». Esperaba que me gritara eso, pero en lugar de eso, solo asintió en silencio, como si supiera que ese momento llegaría. Y durante semanas, Jake fue sin protestar. El doctor Liam dijo que estaba progresando muchísimo. Jake incluso empezó a desayunar conmigo. A veces creía que estábamos superando esto, hasta que 6 meses después me llamó la policía. Me dijeron que mi hijo había intentado ahogarse en el lago Miller a las 5 de la mañana, pero Jake no estaba intentando quitarse la vida. Estaba haciendo entrenamiento de fuerzas especiales, sumergido en agua a 4 grados. Labios azules, con hipotermia, aún nadando cuando lo sacaron. No paraba de repetir, «Ya no soy débil, díganle a Sara que ya no soy débil». Los paramédicos dijeron que les pidió que calcularan su porcentaje de grasa corporal en la ambulancia. Pesaba 54 kilos y medía 1,73. Estaba dormido en el hospital cuando Sara apareció, llevando puesta su sudadera. Trajo a Trevor, que se quedó allí parado con una sonrisa burlona. Sara dijo, «No quise que esto pasara», pero luego añadió, «Solo fui honesta sobre lo de la sudadera». Jake despertó mientras ella hablaba. Vio la sudadera y empezó a reírse, pero no era una risa normal, era una risa inquietante. «Por supuesto que la llevas puesta», dijo. «Claro que sí». No paraba de reírse. La enfermera pidió un sedante mientras Sara retrocedía hacia la puerta. Pero incluso después de que se fueron, el ritmo cardíaco de Jake no se estabilizaba. El médico me llevó aparte y me explicó que su cuerpo se estaba apagando. Intentaron alimentarlo por vía intravenosa, pero Jake seguía arrancándose los tubos. «Eso me está engordando», susurró. Esa noche, su corazón se detuvo 2 veces. Lo reanimaron ambas, pero el daño ya era severo. Se despertó una vez más. «Papá, ¿ya estoy lo suficientemente delgado?» Le dije que era perfecto, que siempre lo había sido. Él sonrió y dijo, «No me mientas como lo hizo mamá. Jake murió a las 3:30 am.
La causa oficial fue paro cardíaco por desnutrición severa e hipotermia. No dije ni una palabra, no porque no estuviera completamente destrozado, sino porque sabía que tenía que hacer que Sara pagara por esto. Me senté en el auto afuera de la funeraria durante 20 minutos, viendo las historias de Instagram de Sara con la vista nublada. Allí estaba ella, con la sudadera de Jake sobre los hombros, el rímel estratégicamente corrido. Posaba para otra selfie con el título "Rip Jake, fuiste amado". Mis manos temblaban sobre el volante mientras la veía cambiar de filtro para encontrar el más favorecedor para su espectáculo de duelo. El estacionamiento ya estaba casi vacío. La mayoría se había ido después del servicio, pero Sara se quedó con sus amigas, todas turnándose para abrazarla mientras ella aferraba esa sudadera como si fuera un trofeo. Noté una mancha seca de ketchup en la manga izquierda, del último almuerzo que Jake había comido en casa, cuando por fin aceptó comer una hamburguesa conmigo. Eso fue 3 días antes del lago. Salí del auto y caminé hacia ellas. Sara me vio venir y se ajustó la sudadera, murmurando algo a sus amigas. Formaron un semicírculo protector a su alrededor. Mi voz salió más firme de lo que me sentía por dentro. Le pedí la sudadera, solo eso, nada más. Los ojos de Sara se llenaron de lágrimas frescas mientras apretaba la tela contra su rostro. Dijo que era lo único que le quedaba de él, que necesitaba algo para recordarlo. Sus amigas asintieron, lanzándome miradas como si yo fuera un monstruo. Trevor apareció de la nada, interponiéndose entre nosotros. El excompañero de equipo de Jake, ahora el protector de Sara, me dijo que superara el duelo, que cada quien tiene su forma de procesarlo, pero por encima de su hombro, vi cómo la expresión de Sara cambiaba. Por un instante, las lágrimas se detuvieron. Una leve sonrisa se dibujó en la comisura de sus labios. Luego se inclinó hacia mí y susurró algo que jamás voy a olvidar. Jake siempre quiso parecerse a Trevor de todos modos. Las palabras me helaron la sangre. Me di la vuelta y regresé a mi coche sin decir una palabra más, pero no antes de verla esconder el rostro en el pecho de Trevor, reanudando su show para quien la estuviera mirando. El entrenador de baloncesto de Jake me interceptó antes de que pudiera irme. El coach Miller me llevó a un lado cerca de la entrada, con el rostro cargado de algo que parecía culpa. Empezó a hablar del incidente con la sudadera en el entrenamiento, de cómo debió intervenir cuando ocurrió. Luego mencionó algo que me heló la sangre. No era la primera vez que veía a Sara hacer algo así. Tenía un patrón, dijo, un patrón de coleccionar trofeos. Conduje a casa en una especie de niebla, pero para la mañana siguiente, esa confusión se había cristalizado en algo más nítido. No podía dejarlo pasar, no cuando la muerte de Jake ya empezaba a convertirse en la historia que ella quería contar. La primera vez que la vi vendiendo pulseras conmemorativas fue frente a la escuela. Había montado una mesita con la foto de graduación de Jake, en la que aún lucía sano, aún sonreía, en memoria de Jake. Las pulseras costaban $15 cada una. Se estaba quedando con el dinero. La observé desde el otro lado de la calle mientras los estudiantes hacían fila, ansiosos por mostrar su apoyo. Incluso había usado la última foto de Instagram de Jake sin pedir permiso, la que yo le tomé en nuestro garaje mientras lanzaba al aro, apenas 2 meses atrás. Esa noche, mi hermana me llamó. Me dijo que la gente estaba preocupada por mí, que había estado actuando extraño desde el funeral. ¿Había considerado ir a terapia por duelo? ¿O quizás a un grupo de apoyo? Fue ahí cuando entendí que Sara ya había empezado a tejer su narrativa. La novia en duelo y el padre desquiciado. Ya podía ver cómo se desarrollaría todo esto. Esa noche revisé la habitación de Jake con más cuidado. Detrás de su escritorio, atrapado entre libros de texto viejos, encontré un cuaderno que nunca había visto. Me temblaban las manos mientras lo abría, página tras página con entradas fechadas. No era exactamente un diario, era algo más metódico. Había documentado todo, cada comentario cruel, cada humillación pública, cada vez que ella lo había hecho sentirse insignificante. Las anotaciones se remontaban a 8 meses atrás, apenas 2 semanas después de que empezaron a salir. 3 de noviembre, dijo que mi risa era vergonzosa frente a sus amigas. 18 de diciembre, me hizo esperar en el auto durante la fiesta de Emma porque no quería que la vieran llegar conmigo. 22 de enero, me llamó su novio de práctica, creyendo que no la escuchaba. A la mañana siguiente, me llamó la madre de Sara. La voz de la señora Thompson era cuidadosamente modulada, comprensiva pero firme. Dijo que entendía que yo estuviera de luto, pero que Sara solo era una adolescente que había cometido errores. Todos decimos cosas que no queremos decir, y con las solicitudes universitarias por delante, tanto estrés no era bueno para nadie. La amenaza era sutil, pero clara. Ese mismo día, creé una cuenta anónima en redes sociales. Nada dramático, solo un espacio para documentar la verdad. Empecé a tomar capturas de pantalla de las publicaciones de Sara sobre Jake y las comparé con los mensajes crueles que encontré en su teléfono. El contraste era evidente, su dolor público contra su crueldad privada. 2 días después, los padres de Trevor me invitaron a tomar café. Los Miller eran buena gente y se veían incómodos sentados frente a mí en su cocina. Estaban preocupados por la influencia de Sara sobre su hijo. La señora Miller había notado cambios en Trevor desde que empezó a salir con ella. Nada que pudieran señalar con exactitud, pero algo no les cuadraba. Seguí revisando la mochila de Jake,
Encontré más que su calculadora y apuntes. Sara había guardado otras cosas también, una foto del equipo en la que había dibujado corazones alrededor del rostro de Trevor, sus apuntes de física avanzada que ahora usaba en su propia clase. Estaba publicando esos objetos en sus historias como si fueran recuerdos preciosos, pero noté las etiquetas de precio en algunos artículos conmemorativos que estaba vendiendo. Estaba lucrando con la muerte de mi hijo de todas las formas posibles. Entonces, la mejor amiga de Sara, Alexandra, me escribió en privado. Me dijo que le tenía miedo a Sara, pero que no podía probar nada concreto. Había visto a Sara destruir a otras personas antes, pero siempre terminaban culpando a la víctima. Alexandra borró el mensaje minutos después, pero yo ya le había hecho captura de pantalla. Mi hermano vino de visita la semana siguiente. Se sentó conmigo en la habitación de Jake, mirando las pruebas que había reunido. Me sugirió que necesitaba seguir adelante, que esa obsesión no era saludable. Mencionó que la familia de Sara estaba considerando pedir una orden de alejamiento después del enfrentamiento en el estacionamiento. Las paredes se cerraban, pero no podía detenerme, no cuando seguía encontrando más. En el celular de Jake, enterrados en los mensajes archivados, encontré conversaciones entre él y Sara de cuando aún estaban juntos. Ella lo había llamado su novio de práctica, directamente a él, no solo a sus espaldas. Los mensajes estaban fechados durante lo que se supone debía ser la etapa de enamoramiento. Ella había sido cruel desde el inicio. Empecé a notar a Sara con alguien nuevo en los eventos escolares, otro chico con sobrepeso del mismo grado de Jake, David Chen. Publicaba fotos de ambos en el gimnasio, acompañadas de frases motivacionales sobre ayudarlo a transformar su vida. El patrón se repetía justo delante de todos. El trabajo se volvió imposible. Durante una presentación sobre transformación de marcas, me quedé mirando la diapositiva, pensando en la transformación de Jake. Mi jefe sugirió que tomara unos días libres. Acepté, pero no le dije que iba a usar ese tiempo para documentar todo. Mi siguiente parada fue la orientadora escolar. La señora Price escuchó con cortesía mientras le contaba mis preocupaciones, pero su respuesta fue predecible. Sara estaba viviendo su duelo a su manera. Los adolescentes procesan las pérdidas de forma distinta. Había considerado que quizá estaba proyectando mi propia culpa. Salí de su oficina en cuanto noté que su hija, Emma, era una de las mejores amigas de Sara. Seguí a Sara al centro comercial un sábado. No me enorgullece, pero necesitaba ver con mis propios ojos. Se probó ropa de diseñador durante 2 horas. La sudadera de Jake atada a la cintura todo el tiempo. Reía con sus amigas, se tomaba selfies, actuaba como cualquier otra adolescente de compras, excepto que llevaba la sudadera de mi hijo muerto como un accesorio de moda. El punto de quiebre llegó cuando el mejor amigo de Jake, Liam, finalmente explotó. Había estado cargando con la culpa desde la muerte de Jake, y todo salió de golpe. Durante un café, me reenvié capturas de un grupo de chat llamado Drama King, donde Sara había compartido los mensajes más vulnerables de Jake. Los mensajes estaban fechados la noche antes de que Jake fuera al lago. Ella se estaba burlando de su crisis emocional ante todo el grupo de amigos mientras él estaba en su punto más bajo. La abuela de Jake notó mi obsesión durante la cena del domingo, pero en vez de intentar disuadirme, se inclinó hacia mí. Me tomó la mano y susurró que había visto a Sara reír en el funeral. No llorar de nervios o por tristeza, reír de verdad, cuando creyó que nadie la miraba. «Esa chica tiene los ojos vacíos», dijo apretando mi mano. El patrón se volvía más claro con cada cosa que investigaba. Sara salía con chicos inseguros, los levantaba lo justo como para ganarse su confianza y luego los destruía sistemáticamente mientras guardaba trofeos de sus conquistas. Para ella, era un juego. Entonces me contactó Nicholas, su exnovio del primer año de secundaria. Había visto mi publicación conmemorativa sobre Jake. Me advirtió que Sara destrozaba personas por diversión y que Jake no había sido su primera víctima. Nicholas había pasado años en terapia tras su relación con ella. Había tenido miedo de advertir a otros, pero la muerte de Jake había removido algo dentro de él. Capturé todo con capturas de pantalla. Cada publicación en la que Sara se beneficiaba de la muerte de Jake, el GoFundMe que recaudó $800, los productos conmemorativos que vendía por su tienda de Etsy, los posts patrocinados por marcas de fitness que sacaban provecho de su historia trágica. Estaba ganando más dinero con su muerte que Jake jamás había ganado en su trabajo de medio tiempo. La madre de Sara volvió a llamar, esta vez con amenazas explícitas de presentar cargos por acoso. Pero esa misma noche, la madre de Trevor me escribió en secreto. «Sigue investigando», fue todo lo que dijo. La revelación final de esta etapa vino de nuevo de Liam. Admitió que Sara lo había obligado a enviarle a Jake mensajes crueles. Eran cosas que ella quería decir, pero necesitaba una especie de plausible negación. Para él, eran cosas normales de pareja, drama adolescente. No se dio cuenta de que lo estaban utilizando como un arma contra su mejor amigo, hasta que fue demasiado tarde. El lunes siguiente, Sara fundó un grupo de apoyo por duelo en la escuela. La observé desde mi auto mientras se paraba en la entrada, usando la sudadera de Jake como si fuera una armadura, saludando a los estudiantes con lágrimas ensayadas. Se presentaba como víctima de la masculinidad tóxica,
diciendo que la obsesión de Jake con su imagen los había destruido a ambos. Los otros estudiantes asentían con simpatía, sin darse cuenta de que estaban siendo reclutados para su narrativa. Reconocí sus tácticas de inmediato, las mismas que Jake había anotado en su cuaderno. Primero venía el aislamiento, alejaba a su objetivo de sus amigos, para evitar que intervinieran. Luego comenzaba el gaslighting, haciéndolos dudar de sus propias percepciones. Finalmente, se quedaba con un trofeo de cada conquista, una prueba física de su victoria. Jake lo había documentado todo con la precisión de alguien que trataba de demostrar que no estaba perdiendo la razón. El conserje de la escuela me encontró sentado en las gradas, después de que todos se hubieron ido. El señor Rodríguez llevaba más de 20 años trabajando allí. Se sentó a mi lado y me dijo que había visto algo. El día antes del incidente con la sudadera, Sara y Trevor habían estado en el gimnasio vacío, planeando todo. Se reían de cómo iban a quebrar a Jake frente a todos. En ese momento, el señor Rodríguez no le dio importancia. Pensó que eran solo chicos hablando tonterías. Ahora, no podía dejar de pensar en eso. Intenté advertir a los padres de David Chen la tarde siguiente. Me agradecieron con cortesía, pero explicaron que su hijo necesitaba el empujón de confianza que una novia atractiva le estaba dando. David ya había bajado 14 kilos en solo 3 semanas. Lo veían como motivación positiva. Salí de su casa sabiendo que había fallado en proteger a otro chico de los juegos de Sara. Mi documentación se volvió más detallada. Creé líneas de tiempo mostrando cómo Sara explotaba la muerte de Jake en sus solicitudes universitarias. Había escrito ensayos sobre haber perdido al amor de su vida por la cultura tóxica de las dietas, posicionándose como una defensora de la positividad corporal. La ironía me revolvía el estómago. Publicaba fragmentos en redes sociales, buscando simpatía y becas. Una chica llamada Melissa me contactó a través de la cuenta anónima. Había ido a la secundaria con Sara y recordaba un incidente similar. Un chico llamado Kevin había intentado quitarse la vida después de que Sara destrozara sistemáticamente su autoestima. Ella lo había llamado ser honesta sobre su apariencia. La escuela encubrió el caso y la familia de Kevin se mudó. Sara conservó la chaqueta del equipo de él como trofeo. Mantuve la compostura en los eventos escolares, documentando el comportamiento de Sara mientras fingía haber superado el duelo. Otros padres empezaron a notar ciertos patrones después de que los señalé con sutileza. Cómo Sara consolaba en público a David Chen por su peso, mientras sus amigas se reían por lo bajo. Cómo publicaba fotos poco favorecedoras de él con subtítulos tipo «Lo amo a pesar de sus imperfecciones». Sara anunció una colecta conmemorativa para lo que habría sido el cumpleaños de Jake. Dijo que donaría lo recaudado a una fundación contra trastornos alimenticios. Yo sabía la verdad. Necesitaba dinero para su viaje de primavera. La colecta serviría para legitimar su papel de víctima y al mismo tiempo financiar sus vacaciones. Tenía que actuar antes de que siguiera lucrando con la muerte de mi hijo. La hermana de David Chen me contactó desesperada. Había encontrado a su hermano corriendo a medianoche por el vecindario, forzándose a pesar del dolor en el pecho. Había empezado a pesarse varias veces al día y a esconder comida en su habitación, solo para tirarla después. El mismo patrón que siguió Jake. Me rogó que hiciera algo antes de que fuera demasiado tarde. La máscara de Sara se cayó durante un incidente en un restaurante local. Un camarero mencionó a Jake mientras tomaba su pedido, y Sara explotó. Se quejó en voz alta de que la gente no la dejaba seguir adelante, haciendo una escena que incomodó visiblemente a Trevor. Por un momento, los demás clientes vieron a la verdadera Sara, no a la novia en duelo, sino a una adolescente molesta, enojada porque su comida había sido interrumpida por un recuerdo inconveniente. La semana siguiente se acercó a mí con una propuesta para copresentar la colecta conmemorativa. Decía que eso demostraría a la comunidad que habíamos sanado y superado el dolor juntos. Cuando me negué, su expresión se endureció. Me advirtió que haría del evento un discurso contra la paternidad tóxica si no cooperaba. La amenaza fue clara: o me sumaba o me pintaría como el villano de su historia. Su círculo íntimo empezó a fracturarse cuando Alexandra la descubrió ensayando gestos de duelo frente al espejo del baño. Sara estaba practicando distintas expresiones de tristeza, probando cuál se veía más convincente. Alexandra grabó un video antes de que Sara la notara. La traición en sus ojos era evidente al darse cuenta de que el dolor de su mejor amiga era solo una actuación más. Descubrí más mentiras cuando Tyler, amigo de Trevor, compartió mensajes antiguos. Sara había planeado quedarse con la sudadera de Jake semanas antes de que rompieran. Le dijo a Trevor que sería gracioso ver a Jake suplicarle que se la devolviera. La humillación había sido premeditada, orquestada para hacer el mayor daño posible. Tyler se sentía culpable por no haber hablado antes, pero tenía miedo de convertirse en el próximo objetivo de Sara. El control de Sara se limitaba a la jerarquía social del colegio y a los padres que permitían su comportamiento. No podía manipular las pruebas, ni silenciar a todos los que habían presenciado su crueldad. Su poder venía de la renuencia de la gente a cuestionar a una adolescente en duelo. Pero esa protección empezaba a desgastarse a medida que surgían más víctimas.
El entrenador Miller había guardado unas grabaciones antiguas de seguridad del gimnasio que ya había olvidado. Cuando lo convencí de revisarlas, encontramos un video claro de Sarah dándole instrucciones a Trevor sobre cómo humillar a Jake. Había coreografiado toda la escena, incluso había posicionado a otros compañeros de equipo para bloquear cualquier vía de escape. Las manos del entrenador temblaban mientras veía el video, dándose cuenta de que podría haber evitado todo si tan solo hubiese estado más atento. La abuela de Jake ofreció todos sus ahorros para ayudar a exponer la crueldad de Sarah. A pesar de la presión familiar para que soltara el asunto, no podía soportar la idea de que otros nietos pudieran sufrir el mismo destino. Había perdido a 2 nietos, decía, a Jake, por culpa de Sarah, y a la madre de Jake, por los mismos demonios perfeccionistas. No permitiría que Sarah creara más víctimas. Empecé a conectar con otras familias que también habían sido víctimas de las manipulaciones de Sarah. Formamos una red de apoyo informal, compartiendo información y estando atentos a posibles nuevas víctimas. Sarah no podía infiltrarse en nuestro grupo porque todos ya habíamos visto detrás de su fachada. Nos enfocamos en documentar y proteger, no en vengarnos ni amenazar. Mi enfoque se mantuvo metódico y legal. Me negué a acosar o intimidar. Me concentré en reunir pruebas y proteger a los vulnerables. Cada interacción fue grabada de forma legal. Cada publicación en redes sociales capturada. Cada testimonio de testigos documentado. Iba a desenmascarar a Sarah con la verdad, no con violencia. El encuentro en el supermercado fue una coincidencia. Sarah estaba de compras con su madre cuando terminamos en el mismo pasillo. Cuando pasé junto a ellas con un simple permiso, Sarah soltó un comentario diciendo que necesitaba que Jake desapareciera para estar con Trevor. Su madre soltó un jadeo, y Sarah trató de retractarse al instante, pero yo ya había empezado a grabar con mi celular. La confesión quedó registrada con claridad. Varios testigos comenzaron a confirmar el patrón de Sarah, cómo se enfocaba en chicos inseguros. Profesores recordaron incidentes que antes habían descartado como simples dramas adolescentes. Padres recordaron comentarios extraños que sus hijos habían hecho sobre ella. El patrón era claro. Elegía blancos vulnerables, ganaba su confianza y luego los destruía emocionalmente, conservando trofeos como recordatorio de su poder. Los propios padres de Sarah comenzaron a distanciarse de ella cuando los vecinos compartieron sus preocupaciones. La señora Thompson dejó de defender públicamente a su hija tras ser abordada por varias familias con pruebas en mano. El señor Thompson fue visto discutiendo con Sarah en el camino de entrada de su casa. Después de que los padres de David Chen finalmente enfrentaran a los Thompson sobre el comportamiento de Sarah, la comunidad empezó a conectar los puntos sobre sus manipulaciones en distintas actividades escolares. Había dejado un rastro de chicos dañados en el comité del anuario, en el club de teatro, en el consejo estudiantil. Cada actividad le ofrecía nuevas oportunidades para sus juegos retorcidos. El patrón era constante e innegable. Cuando la gente empezó a comparar experiencias, se movilizó una red de padres para monitorear la influencia de Sarah sobre estudiantes vulnerables. Creamos un sistema de advertencias discreto, avisándonos entre nosotros si Sarah mostraba interés por alguien nuevo. No se trataba de castigarla, sino de evitar que hiciera más daño con su manipulación psicológica. Trevor se mostraba cada vez más perturbado por la frialdad de Sarah. Había empezado a salir con ella por estatus social, pero no esperaba ese nivel de crueldad. Cuando la escuchó bromear sobre conservar la sudadera de Jake como trofeo de victoria, algo cambió en él. Grabó en secreto su confesión, luchando con su conciencia sobre qué hacer con esa evidencia. Padres que inicialmente habían creído la narrativa de Sarah comenzaron a disculparse conmigo. Habían comprado su historia de víctima, pero empezaban a ver la verdad en los pequeños detalles. Cómo sonreía al hablar de la muerte de Jake, cómo dirigía las conversaciones para provocar lástima. La naturaleza calculada de su actuación quedaba en evidencia cuando uno sabía qué buscar. Las opciones de Sarah se reducían. A medida que se esparcía la controversia sobre el fondo conmemorativo, las universidades empezaron a hacer preguntas sobre la legitimidad de la recaudación. Su narrativa cuidadosamente construida empezaba a desmoronarse. Cuando más personas analizaban la cronología de los eventos, las becas que esperaba comenzaron a desvanecerse. Entonces surgió la verdad sobre la víctima de Sarah en su primer año de secundaria. La familia había guardado silencio por vergüenza, pero la muerte de Jake les dio el valor de hablar. Su hijo había intentado quitarse la vida después de meses de tortura psicológica por parte de Sarah. Ella conservó sus zapatillas como trofeo, mostrándolas en su habitación como decoración vintage. Los padres tenían fotos de ella usándolas en publicaciones de redes sociales, sonriendo como si fueran solo un accesorio más. Me aseguré de que David Chen recibiera ayuda sin exponerlo públicamente. Sus padres intervinieron finalmente después de que su hermana les mostrara las pruebas que yo había reunido. Lo retiraron de la escuela unos días y lo llevaron a terapia. David me confesó después que Sarah le mandaba mensajes constantemente, alternando entre elogios exagerados y comentarios crueles sobre su cuerpo. Los profesores y entrenadores de Jake
se unieron para compartir sus observaciones y arrepentimientos. Prepararon una presentación para la junta escolar sobre cómo reconocer señales de abuso psicológico entre estudiantes. La profesora Thompson, de lengua, admitió que había notado cómo los ensayos de Jake se volvían cada vez más oscuros, pero no había relacionado eso con la influencia de Sarah. El entrenador Miller prometió estar más atento a las dinámicas del equipo. Los intentos de Sarah por crear una nueva narrativa fracasaron a medida que demasiadas personas cruzaban información. Intentó decir que estaba siendo acosada por vivir su duelo de forma distinta, pero las pruebas eran abrumadoras. Sus publicaciones en redes sociales contradecían sus declaraciones públicas. La cronología de su relación con Trevor demostraba que había planeado humillar a Jake desde semanas antes de la ruptura. La señora Miller fue testigo directa de uno de esos momentos. Durante una pijamada en su casa, escuchó a Sarah reírse de la muerte de Jake, diciendo que había mejorado al pasar de Jake a Trevor. La mujer iba a llevar refrigerios al grupo cuando se detuvo en seco, escuchando desde el pasillo. Las otras chicas se veían incómodas, pero rieron por compromiso, temiendo convertirse en el próximo objetivo. La señora Miller se quedó paralizada, comprendiendo la profundidad de la insensibilidad de Sarah. Mi reputación en la comunidad se fue restaurando lentamente a medida que la gente reconocía que mi objetivo nunca había sido la venganza, sino la protección. Asistí a reuniones del consejo escolar, compartí documentación con la dirección y trabajé dentro del sistema para crear conciencia. La narrativa del padre furioso y desequilibrado que Sarah intentó imponer no coincidía con el defensor metódico y racional que los demás veían. Alexandra finalmente reunió el valor para compartir más pruebas. Entregó capturas de pantalla de los borradores de los ensayos universitarios de Sarah, con fecha de 2 semanas antes de la muerte de Jake. Sarah ya estaba escribiendo sobre perder a alguien por un trastorno alimenticio, antes de que Jake siquiera fuera al lago. La premeditación era escalofriante. Había estado construyendo su historia de víctima mientras empujaba activamente a Jake hacia el colapso. Se acercaba el cumpleaños de Jake y yo sabía que tenía que actuar. Antes de que Sarah pudiera montar su show conmemorativo, una vigilia a la luz de las velas con discursos sobre la positividad corporal y la masculinidad tóxica, la hipocresía ya era insoportable. Planeaba lucrar una vez más con las mismas inseguridades que había usado como armas contra Jake. La comunidad comenzaba a ver con claridad el patrón de Sarah. Buscaba chicos vulnerables como fuente de validación narcisista. Sarah se alimentaba de la destrucción que causaba, recolectando trofeos y anécdotas que luego podía usar para obtener compasión y atención. Los padres empezaron a debatir cómo proteger a sus hijos de personas depredadoras que actuaban a través de la manipulación emocional, no necesariamente del abuso físico. Me di cuenta de que la victoria no vendría de destruir a Sarah, sino de evitar que hiciera nuevas víctimas. El objetivo cambió. Ya no se trataba de venganza, sino de protección. Cada familia advertida, cada víctima potencial salvada. Ese sería el verdadero legado de Jake. Tal vez Sarah nunca enfrentaría consecuencias legales, pero podía ser expuesta y aislada de los jóvenes más vulnerables. Cuando intentó provocarme en un evento escolar, respondí con calma y dignidad. Hizo comentarios hirientes sobre la supuesta debilidad de Jake, buscando obtener de mí una reacción que reforzara su narrativa. En vez de eso, simplemente documenté sus palabras sin perder la compostura. El público vio a través de su actuación, percibiendo la crueldad escondida detrás de su fingida tristeza. La junta escolar reconoció en privado su preocupación sobre la influencia de Sarah en alumnos vulnerables. Aunque no podían tomar acciones oficiales sin una violación explícita de normas, empezaron a discutir formas de abordar el acoso psicológico. Los administradores comenzaron a capacitar a los docentes para identificar patrones de comportamiento depredador entre los estudiantes. La verdad prevaleció cuando varias familias compartieron experiencias similares. Las historias eran trágicamente consistentes. Chicos vulnerables, sistemáticamente degradados y descartados. Una vez que Sarah extraía todo el entretenimiento de su sufrimiento, pasaba al siguiente. Padres que antes habían sentido vergüenza de hablar, encontraron fuerza en los números. La colecta conmemorativa que Sarah había organizado enfrentó la posibilidad de ser cancelada después de que los organizadores se enteraran de su costumbre de coleccionar trofeos. Alguien filtró una foto en la que Sarah posaba con la sudadera de Jake y otros objetos pertenecientes a sus víctimas. La imagen se viralizó en redes sociales. Sarah, rodeada de recuerdos como si fueran pieles casadas. El lugar donde se realizaría el evento retiró su apoyo. En su desesperación, Sarah se acercó a mí con una propuesta. Devolvería la sudadera de Jake si yo dejaba de exponer su comportamiento. Intentó parecer arrepentida, pero sus ojos seguían fríos y calculadores. Grabé toda la conversación. Quedó registrado cómo admitía que nunca se había sentido mal por la muerte de Jake, solo molesta por el esfuerzo que implicaba mantener su actuación de luto. Las pruebas contra Sarah crecían cada día. Víctimas anteriores encontraron el valor para hablar. Padres compartieron historias que habían ocultado por miedo o vergüenza. Profesores conectaron incidentes que antes habían considerado aislados. Surgió el verdadero alcance del comportamiento depredador de Sarah, años apuntando a chicos inseguros,
ganándose su confianza, para luego destruirlos emocionalmente por pura diversión. Cada nueva revelación reforzaba la determinación de la comunidad para proteger a otros. El poder de Sarah siempre había provenido de operar en las sombras, de la renuencia de las personas a creer que una adolescente podía ser tan cruel de forma premeditada. Pero una vez expuesta a la luz, su influencia se marchitó. Ya no podía acechar libremente en una comunidad que conocía su verdadera naturaleza. La recopilación de pruebas se volvió aún más urgente cuando se acercaba la fecha límite para su solicitud de beca universitaria. Sarah se había posicionado estratégicamente, la novia en duelo que perdió al amor de su vida por culpa de la masculinidad tóxica y la cultura de las dietas. Su ensayo sobre la muerte de Jake ya había ganado concursos regionales. Sabía que el evento conmemorativo de Jake sería su acto final, su última función dramática para asegurar admisión y becas. Ese jueves por la mañana, recibí una llamada inesperada de la administración escolar. Querían reunirse para hablar de la colecta memorial. En la sala de conferencias estaban el director Henderson, 2 miembros del consejo escolar y el asesor legal del distrito. Habían recibido múltiples quejas sobre las actividades de recaudación de Sarah. Algunos padres cuestionaban el paradero del dinero. La administración no podía cancelar el evento sin pruebas de irregularidades, pero ya estaban observando muy de cerca. Los preparativos de Sarah para el homenaje de cumpleaños de Jake se intensificaron. Reclutó al club de teatro para ayudar con la puesta en escena, convenció al coro de participar y hasta consiguió cobertura de la prensa local. Sus publicaciones en redes sociales se volvieron más frecuentes y manipuladoras, cada una cuidadosamente diseñada para generar empatía. Publicó fotos antiguas junto a Jake, convenientemente recortadas para ocultar los momentos donde su lenguaje corporal delataba repulsión. La salud de David Chen se deterioraba rápidamente. Su hermana me envió fotos de él corriendo escaleras en el estadio escolar a las 3 de la mañana. Había perdido más de 20 kilos en 6 semanas. Cuando sus padres finalmente enfrentaron a Sarah, ella interpretó perfectamente su papel de novia preocupada, mostrando preocupación mientras insinuaba que David solo necesitaba más fuerza de voluntad. La vi desde mi auto abrazar a la madre de David, y justo después, enviarle un mensaje a él criticándolo por su falta de compromiso. El gran avance vino de una fuente inesperada. El hermano menor de Trevor había estado grabando los entrenamientos de baloncesto para armar videos destacados. Mientras revisaba imágenes antiguas, encontró algo que se le había escapado. Audio claro de Sarah dándole instrucciones a Trevor sobre cómo humillar a Jake. Le indicaba frases específicas, sugería el momento preciso, incluso propuso que alguien lo grabara para redes sociales. El chico llevó el video a sus padres, aterrorizado por lo que su hermano había hecho. La señora Miller me llamó de inmediato. Confrontó a Trevor sobre la grabación y él se quebró por completo. Admitió que Sarah lo había amenazado con arruinar su reputación si no cooperaba. Tenía capturas de pantalla de mensajes donde Trevor confesaba haber hecho trampa en exámenes, fotos de fiestas donde había bebido. El mismo patrón, ganarse la confianza, recolectar munición y usarla cuando resultara útil. Me reuní con las otras familias de nuestra red informal. Teníamos testimonios de 7 chicos diferentes que Sarah había manipulado durante los últimos 3 años. Cada historia seguía el mismo patrón. Identificaba a un chico inseguro, generalmente con sobrepeso o con dificultades sociales. Al principio lo hacía sentir especial. Luego comenzaba la destrucción sistemática, que siempre culminaba en una humillación pública y un trofeo guardado. Faltaban 2 días para el evento memorial cuando Alexandra tomó su decisión. No podía seguir viendo a Sarah preparar otra actuación más. Me envió todo lo que tenía. Años de mensajes donde Sarah se jactaba de sus conquistas, planes detallados de manipulación psicológica, incluso un sistema de clasificación para sus víctimas. Jake había sido su obra maestra, el que había roto por completo. Sarah debió sentir que las paredes se cerraban. Apareció en mi casa sin avisar, con David Chen esperando en el coche. Quería hacer un trato. Devolvería la sudadera de Jake y cancelaría el evento memorial si yo dejaba de difamarla. Cuando me negué, su máscara finalmente cayó. Se echó a reír hablando de lo fácil que había sido romper a Jake, de lo patético que se veía suplicando por aprobación. Grabé cada palabra. A la mañana siguiente, David Chen colapsó durante su carrera antes del amanecer. Su ritmo cardíaco no lograba estabilizarse, y los médicos descubrieron que había estado tomando combinaciones peligrosas de pastillas para adelgazar y suplementos preentrenamiento. Desde la cama del hospital, David finalmente le contó todo a sus padres. Sarah le enviaba mensajes constantemente, con fotos de modelos fitness masculinos, preguntándole por qué no podía parecerse a ellos, pero no era solo presión estética. Los mensajes eran calculados para destruir cualquier sensación de avance que David pudiera haber tenido. Trevor ya no aguantaba la culpa. Fue con sus padres y les contó todo, las amenazas de Sarah, sus tácticas de manipulación, los otros chicos a los que había afectado. Les mostró las grabaciones que había hecho en secreto, donde Sarah hablaba de su colección de trofeos, objetos que conservaba de cada víctima. Dijo que los guardaba en una caja debajo de su cama, etiquetados con nombres y fechas.
como si fueran recuerdos de una depredadora en serie. Los Miller y yo decidimos ir juntos a la dirección de la escuela. Presentamos las pruebas de forma metódica, grabaciones, capturas de pantalla, testimonios de testigos. El rostro del director se fue descomponiendo a medida que los hechos salían a la luz. El patrón era innegable, la premeditación, evidente. Ya no podían ignorarlo. No con David en el hospital y Jake enterrado. Los padres de Sarah llegaron a la escuela menos de una hora después de ser llamados. Observé por la ventana de la oficina mientras revisaban las pruebas. La fachada serena de la señora Thompson se desmoronó al leer los mensajes de Sarah sobre Jake. El señor Thompson tuvo que salir del salón cuando pusieron la grabación de Sarah riéndose de la muerte de Jake. Habían criado a un monstruo sin darse cuenta. La colecta memorial fue cancelada esa misma tarde. La escuela citó problemas logísticos, pero la noticia se esparció rápido entre los padres. Sarah intentó salvar su historia en redes sociales, alegando que la estaban persiguiendo por vivir el duelo de forma distinta. Pero Alexandra ya había empezado a compartir capturas. Otras víctimas se sumaron. La verdad se difundió más rápido de lo que Sarah podía manipularla. Sarah hizo un último intento desesperado. Publicó un video diciendo que estaba siendo acosada hasta el punto de considerar hacerse daño, pero había cometido un error de cálculo. La comunidad ya había visto demasiado. Padres que habían perdido a sus hijos por culpa de su crueldad no se dejarían manipular. Psicólogos y orientadores fueron notificados para asegurarse de que Sarah recibiera apoyo, pero su carta de víctima ya no tenía valor. El consejo escolar convocó a una reunión de emergencia. Implementaron nuevas políticas contra el acoso psicológico, informes obligatorios para profesores que presenciaran abuso emocional y sistemas de apoyo para alumnos vulnerables. No lo llamaron la ley Jake, pero todos sabían por qué estaban haciendo esos cambios. Era un cambio real, no como el activismo de fachada que Sarah había planeado. Llegó la temporada de solicitudes universitarias y las solicitudes cuidadosamente elaboradas de Sarah empezaron a desmoronarse. Las universidades que antes mostraban interés comenzaron a hacer preguntas sobre el fondo memorial, sobre la colecta cancelada, sobre las inconsistencias en su historia. Las becas que esperaba se evaporaron. El futuro que había construido sobre la destrucción de Jake se vino abajo. Trevor testificó ante el consejo escolar sobre los métodos de Sarah. Explicó cómo ella identificaba a chicos vulnerables, los aislaba de sus redes de apoyo y luego destruía su autoestima sistemáticamente. Admitió su propia complicidad, pero también reveló las amenazas que Sarah había usado para controlarlo. Su testimonio ayudó a que otras víctimas entendieran que no estaban solas, que no estaban locas, que no eran débiles. La colección de trofeos de Sarah fue descubierta cuando sus padres revisaron su habitación. Decenas de objetos pertenecientes a los chicos que había manipulado. Sudaderas, relojes, camisetas del equipo, anillos de clase, cada uno etiquetado con una fecha y un apodo cruel. La sudadera de Jake estaba arriba, marcada como novio de práctica, el mejor hasta ahora. Sus padres devolvieron todo a las familias, con vergüenza evidente en cada gesto. La respuesta de la comunidad fue firme, pero sin odio. Sarah fue excluida de eventos escolares, reuniones sociales y actividades extracurriculares, no por una campaña organizada, sino como una consecuencia natural de que la gente supiera quién era realmente. Su poder siempre había venido de las sombras. Bajo la luz, no era más que una adolescente cruel que se había quedado sin víctimas. David Chen se recuperó lentamente. Sus padres le consiguieron verdadera terapia, no las actuaciones terapéuticas que Sarah solía montar. David testificó ante el consejo escolar sobre la manipulación emocional, los mensajes constantes, la forma en que Sarah lo había hecho sentir que morir era mejor que decepcionarla. Su valentía inspiró a otras víctimas a hablar. Poco a poco, volví al trabajo. Ya no me movía la venganza, sino la prevención. La red de padres que habíamos formado se convirtió en un modelo para otras escuelas. Creamos recursos para identificar comportamientos depredadores, apoyar a víctimas y prevenir futuras tragedias. No era el legado que había soñado para Jake, pero era uno que podía salvar a otros chicos. Sarah intentó inscribirse en el colegio comunitario, pero su reputación la precedía. La noticia se esparció por redes sociales. En foros estudiantiles comenzaron a aparecer publicaciones de advertencia. No podía escapar de lo que había hecho. Sus padres finalmente la ingresaron a un programa residencial de terapia en otro estado, reconociendo por fin la magnitud de los problemas de su hija. La sudadera regresó a mí a través de los Thompson. La habían lavado, doblado con cuidado y entregado junto a una carta de disculpas. La sostuve por mucho tiempo, recordando la sonrisa de Jake cuando la compró por primera vez, antes de que Sarah la convirtiera en un símbolo de su supuesta inutilidad. La mancha de ketchup ya no estaba, pero los recuerdos seguían ahí. En lo que habría sido el cumpleaños número 18 de Jake, hicimos otro tipo de homenaje. Víctimas anteriores de la crueldad de Sarah se reunieron para compartir sus historias y apoyarse mutuamente. David Chen habló sobre la recuperación. Trevor pidió disculpas por su rol. Otros chicos reunieron el valor para contar lo que habían vivido. No fue la gran actuación teatral que Sarah había planeado. Fue algo real.
El fondo de becas que creé en nombre de Jake se enfocó en apoyar a estudiantes que habían sufrido acoso psicológico. El primer beneficiario fue un chico de una escuela vecina que había intentado quitarse la vida tras un tormento similar. Él sobrevivió, a diferencia de Jake, pero llevaba las mismas cicatrices. El fondo le ayudaría con terapia, apoyo y una oportunidad para sanar. El último mensaje de Sarah me llegó a través de su programa de terapia. Una disculpa cuidadosamente redactada, evidentemente guiada por profesionales. Decía que comprendía el dolor que había causado, que sentía remordimiento por sus acciones, pero incluso en su disculpa, no pudo resistirse a mencionar cómo la muerte de Jake había afectado sus posibilidades universitarias. Algunas personas no cambian realmente. Las otras familias de nuestra red seguían reuniéndose cada mes. Vigilábamos por nuevos depredadores, apoyábamos a estudiantes en riesgo, compartíamos recursos. Lo que comenzó como una búsqueda desesperada de justicia se convirtió en una comunidad comprometida con la protección. La muerte de Jake había expuesto a una depredadora, pero, más importante aún, había creado un escudo para futuras víctimas. De pie frente a la tumba de Jake, con su sudadera finalmente de vuelta, por fin me permití llorar de verdad. No solo por mi hijo, sino por todos los chicos que Sarah había roto, por la inocencia que les había arrebatado, por la confianza que convirtió en un arma. La sudadera sería enterrada con Jake, no como trofeo de su crueldad, sino como símbolo de su verdadero valor, finalmente reconocido y honrado. Las repercusiones continuaron durante meses. Los profesores se volvieron más atentos. Los padres comenzaron a observar con más cuidado. Los estudiantes aprendieron a reconocer las tácticas de manipulación. La comunidad había aprendido una lección dolorosa con la muerte de Jake, pero la había aprendido bien. Ningún otro niño sufriría lo que él sufrió, no si podíamos evitarlo. La institucionalización de Sarah no trajo satisfacción, solo alivio. Estaba recibiendo ayuda, le gustara o no. Su colección de trofeos fue devuelta a las familias de las víctimas. Su imagen cuidadosamente construida se había hecho añicos. Ya no era una amenaza para chicos vulnerables en busca de validación. Eso era todo lo que importaba ahora. Conservé el diario de Jake y todas las pruebas que habíamos reunido, no por rencor, sino como recordatorio. Un recordatorio de que los depredadores no siempre tienen apariencia de monstruos. A veces son chicas bonitas que saben exactamente cómo identificar y explotar la vulnerabilidad. A veces, los acosadores más peligrosos son los que convencen a todos de que ellos son la víctima. El grupo de apoyo para las víctimas de Sarah creció más allá de nuestra pequeña comunidad. Otras escuelas se contactaron, compartiendo historias similares. Creamos recursos en línea, señales de advertencia, estrategias de intervención. La historia de Jake se convirtió en una advertencia, pero también en un catalizador de cambio. Su muerte tuvo un significado, aunque el precio fuera insoportable. Un año después, David Chen corrió una carrera de 5 kilómetros para recaudar fondos en favor de la concienciación sobre los trastornos alimenticios. Había recuperado peso de forma saludable, encontró verdadera confianza en sí mismo y aprendió a valorarse más allá de las opiniones ajenas. Llevaba una camiseta con la imagen de Jake, honrando al chico que murió antes de que nadie entendiera el peligro. Trevor corrió a su lado, buscando redención a través de acciones, no palabras. Los cambios en nuestra comunidad fueron sutiles, pero significativos. Los padres hablaban más abiertamente con sus hijos sobre la manipulación emocional. Los profesores recibieron capacitación para identificar abusos psicológicos. Los alumnos aprendieron que la crueldad, aunque venga disfrazada de honestidad, sigue siendo crueldad. La cultura que permitió que Sarah prosperara comenzó a transformarse en una que protegía a los vulnerables. Volvía menos seguido al cuarto de Jake, pero lo mantenía tal como él lo dejó. Un santuario, no a su muerte, sino a su vida antes del veneno de Sarah. Su balón de baloncesto seguía en la esquina. Sus libros de texto, abiertos sobre el escritorio, pruebas de un chico que fue feliz, antes de que alguien lo convenciera de que no era suficiente. El último testimonio vino de Kevin, la primera víctima conocida de Sarah en secundaria. Su familia se había mudado, pero él se enteró de Jake por redes sociales. Voló de regreso para compartir su historia, para añadir su voz al coro de sobrevivientes. Había intentado quitarse la vida a los 13, después de meses de acoso emocional. Sobrevivió, pero llevó consigo las cicatrices. Su presencia fue un recordatorio de que Jake no fue la primera víctima de Sarah, solo su destrucción más completa. Mientras escribo esto, Sarah sigue en tratamiento. Sus padres la visitan cada mes y también continúan su propia terapia. Han aceptado su parte de responsabilidad por haber facilitado su conducta, por ignorar las señales, por priorizar el éxito de su hija por encima de la seguridad de los demás. Su fundación ahora financia programas escolares de prevención del abuso psicológico. La sudadera está con Jake ahora, enterrada junto a él tras una pequeña ceremonia con familiares cercanos. Ya no es un símbolo de la crueldad de Sarah, sino de la verdad de Jake, de que era perfecto tal como era, que merecía amor sin necesidad de transformarse, que nadie tenía derecho a romperlo por diversión.
La mancha desapareció, pero el amor permanece. Nuestra comunidad aprendió que los monstruos no siempre se anuncian con gritos. A veces sonríen con dulzura, ofrecen apoyo falso y destruyen vidas mientras fingen ser víctimas. Pero también aprendimos que la verdad, cuando finalmente se dice, tiene poder, que una comunidad unida puede proteger a los suyos, que la negativa de un padre a permitir que la muerte de su hijo se convierta en beneficio de una depredadora puede generar un cambio real. El legado de Jake no es la actuación teatral que Sarah había planeado. Está en la sonrisa sana de David Chen, en la determinación de Trevor de reparar sus errores, en las políticas que ahora protegen a estudiantes vulnerables, en los padres que ahora reconocen las señales, en las víctimas que encontraron su voz. Jake murió creyendo que no era suficiente, pero su muerte demostró que lo era todo. Un catalizador, una advertencia, un escudo para los demás. Todavía me despierto algunas mañanas esperando encontrar a Jake haciendo flexiones en el cobertizo. El dolor no ha desaparecido, solo se ha transformado. Pero saber que Sarah ya no puede lastimar a nadie más, que sus futuras víctimas están a salvo, que la muerte de Jake expuso a una depredadora y protegió a los inocentes, eso me da un tipo de paz. No felicidad, nunca eso, pero sí propósito. Y por ahora, eso es suficiente.